¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller número 34 que se trata acerca del embarazo en adolescentes. Esta semana tenemos como expositora a la doctora Andrea, quien nos va a acompañar, ¿no?, con el tema. Por hacerles igual un comentario, el día miércoles posiblemente no tengamos taller, debido a que aún no me confirma el expositor. Si es que lo tenemos, igual se pasaría el link, ya saben, asimismo en el día que es, para que puedan igual ingresar las personas que desean. De mi parte, en nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo, les doy la bienvenida a este taller número 34. Así que, doctora Andreita, cuando usted desee, por favor, podemos empezar. Claro, con mucho gusto. Bien, como lo había dicho, pues, Marlon, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo taller, en el cual vamos a hablar un tema muy importante, que quizás muchos lo dejamos a un lado por esta pandemia y a veces nos perdimos de algo muy importante que está pasando en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en la mayor parte de países sudamericanos y en vías de desarrollo. Sabemos que nuestro país es el tercer país de Latinoamérica con mayor casos de adolescentes embarazadas. Para empezar, me gustaría mucho definir lo que es el embarazo en adolescentes. Bien. Ya, ¿me pueden confirmar si cambió la diapositiva? Sí, sí cambió, doctora. Perfecto. Antes de empezar, parece que tenemos alguien que levantó la mano. María Teresa, ¿de pronto quiere comentar algo? O vamos comentando en el transcurso, ¿no? Porque igual las personas que deseen preguntar pueden escribir igual en el chat o pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Entonces, o si no, se espera igual después de la exposición y comenzamos con preguntas y con comentarios. Como ustedes deseen, por favor. Bien, continuamos, ¿no? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, doctora. Bien, perfecto. Bien, entonces, primero empecemos definiendo qué es el embarazo. Según la OMS, el embarazo en adolescencia se define como aquel que se produce en la mujer en el comienzo de la edad fértil. Adolescencia desde los 10 años hasta los 19 años. Eso está definido también por el Manual de Atención Integral de Salud de nuestro país del 2013, el llamado y conocido MAIS del 2013. Ya se define de esas edades. El embarazo ocurre entre los días 12 y 16 tras la fecundación, una vez que se haya completado lo que es la implantación y la anidación del blastocisto. El blastocisto ya es la formación de las células después de que se hayan fecundado. Es donde se implanta ya este nuevo huevo, este nuevo ser, se implanta dentro del estroma o de lo que es el tejido de la madre o del útero de la madre, y es ahí cuando ya se ha anidado, hace un huequito, por decirlo así, dentro del tejido del útero y se empieza a anidar. Una vez que está implantado y anidado es donde se empieza el embarazo. La OMS y el MAIS definen a esta edad de 10 a 19 años de la adolescencia porque en mayores se ha visto que en niñas desde los 9 años ya inician su menarquia, es decir, su primer periodo menstrual. Es donde se define ya el inicio de la adolescencia en las mujeres y se define más que nada la edad fértil en la mujer. ¿Sí? Entonces, entendido ya esta definición, podemos continuar lo que es el embarazo en adolescentes. Tal vez aquí alguna pregunta, alguna duda. Bien, si no tenemos ninguna duda, avanzaríamos a lo que es la realidad en nuestro país. Según las estadísticas, en el año 2016, según ENSANUD, nos registran más de 2.115 nacimientos en menores de 14 años. Entonces, esto nos da una alarma en nuestro país,
que en el año 2016 ya estamos teniendo niñas menores de 14 años. Recordemos que en la adolescencia también hay tres estadios de la adolescencia, ¿sí? De 10 a 13 años, 11 meses, es una adolescencia temprana. De 14 años hasta los 15 años, 11 meses, es una adolescencia media. Y desde los 16 años a los 19 años ya es una adolescencia tardía o madura. Entonces, en el 2016 llamaba la atención que en niñas, prácticamente niñas o adolescentes menores de 14 años, ya se estaban presentando casos de embarazos. Y es realmente alarmante con una cifra de 2.115. Y según las estadísticas o las encuestas que se realizaron, 8 de cada 10 de estas niñas se embarazaron de personas mayores de 30 años. Eso era algo alarmante porque si recordamos lo que dice el COI, una relación sexual en menores de 14 años es una violación. Sí, es una violación sexual. Pero que resulta que estas niñas incluso no llegaron a hacer las denuncias respectivas porque eran parejas. Sí, aseguraron ser novios, aseguraron ser parejas, incluso esposos. Eso también nos llama mucho la atención de que existen matrimonios muy prematuros. También se identificó que de 8 de cada 100 niñas de estas embarazadas llegaron al aborto, abortos espontáneos y abortos clandestinos, donde corrieron peligros de muerte materna. Para el 2017 ya hubo un estudio mucho más amplio donde se identificó ya por provincias cada problemática, donde se identifica que niñas de 10 a 14 años hubo una prevalencia de 1.5 por cada 100.000, por cada 10.000 adolescentes. Ya, aquí no hicieron la depreciación entre las embarazadas, sino entre toda la población de adolescentes. Entonces, por cada 1.000 adolescentes, una o dos tenían un embarazo de 10 a 14 años. Y entre las de 15 a 19 años, había un aumento de 11,8 niñas o adolescentes por cada 1.000 adolescentes de toda la población. Entonces, al comparar con el 2016, vemos también un incremento en la tasa de incidencias en los casos de embarazos en adolescentes. Recordemos que en el 2014 se implementó lo que es ENIPLA, es la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, que para el 2016 y 17 tuvieron un impacto en la reducción de estos, en la prevención de embarazos. Entonces eso nos da a entender de que antes del 2014, antes de que apareciera esta estrategia, hubieron más casos de embarazos en adolescentes que no fueron reportados por el hecho de que estaban ya en uniones conyugales y se consideraba como algo normal que niñas o adolescentes contrajeran matrimonio a tempranas edades, recordando que esa es parte o la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos. Tenemos también más estadísticas en lo que es en las cifras del INEC ya para el año 2019. Para el año 2019 se registran 51.000 casos, 51.711 casos de nacidos vivos, es decir, de niños que han nacido, de mujeres de 10 a 11 años. De estos 51.000 casos, 1.800 son de adolescentes de entre 10 a 14 años. Y aquí vemos una prevalencia de 2.2. En la anterior diapositiva estaba de 1.8. Y aquí vemos que sube la incidencia para el 2019. Entonces, nos hace pensar qué es lo que sucedió en el 2019. En el caso de las niñas adolescentes de 15 a 19 años, tenemos una cantidad de 49.895 casos. Y subiendo también la prevalencia de 11 a 63,5 nacidos por cada 1.000 mujeres en esta edad o de mujeres adolescentes. Y algo también muy importante que nos llama la atención es que de estos 1.816,
66 niñas fueron de 10 a 12 años. Es una cifra que realmente en años anteriores no superaban unos 5 o 4 casos, pero hoy en día tenemos 66 casos de prácticamente niñas de 10 a 12 años. En la encuesta que realizó la Fundación CARE Ecuador, nos revelan estos casos súper importantes y quizás alarmantes. Es que el 85% de las niñas y adolescentes del país refiere que su primer contacto o primer encuentro sexual fue con su novio, pero que el 9% afirma que fue con su cónyuge o conviviente, lo que refleja una práctica ya sistemática de uniones precoces. Es decir, que estamos consintiendo un matrimonio en edades muy cortas. Ahora bien, ¿por qué estas uniones a edades muy cortas? Eso también es algo de ponerse a pensar y analizarlo. Muchos hacen uniones para evitar las responsabilidades o quizás los juicios penales o las infracciones que llevaría una violación en el caso de menores de 14 años, o el caso de estrupo en las niñas mayores de 14 años, ¿no? También estas convivencias quizá porque las niñas no reciben el apoyo de sus padres o de sus familiares, o quizá no tienen papás que los apoyen y entonces deciden convivir con una persona que los está agrediendo prácticamente. ¿Sí? El INE nos sigue reflejando otras estadísticas. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes no es solo el embarazo y el guaguanazo y todo, felices, ¿no? Sino que trae consigo consecuencias muy, muy importantes, como las muertes fetal. Recordemos que un embarazo en adolescentes corre riesgo la madre, corre riesgo el bebé. Y en las estadísticas, según el INE, para el 2019, 1.782 niños nacieron muertos, es decir, hubieron defunciones fetales ocurridas. De esos, 16,9% fueron de adolescentes entre 15 y 19 años y el 0,4% fueron de adolescentes entre 10 a 14 años. Entonces aquí seguimos viendo estas cifras que alarman, que se presentan entre este rango de edad, de 10 a 14 años, ¿sí? Y mientras que de las 123 defunciones maternas, es de muerte materna, se reportan 16 fueron madres adolescentes que murieron en el momento de dar a luz. Bien, ahora sí, como les decía, es hora de pensar. Algo que nos alarmaba al inicio, que yo les dije, alarma mucho la atención, es importante mencionar que el 2% de adolescentes entre 10 y 17 años señalan que su primera relación sexual fue con su propia familia. Es decir, ya no solo con novios, sino que fueron víctimas de abuso sexual por parte de padres, por parte de padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos, amigos, convivientes de las parejas, de sus madres, fueron ellas víctimas de abuso sexual. El incesto, sin embargo, también es parte o da testimonio de datos por los adolescentes que de este estudio que guardan un silencio dentro de las familias, ya sea por vergüenza, ya sea por estigmas o por miedo a represiones, miedo de que sean acusadas de mentirosas. Entonces también existe este problema que es el incesto dentro de las familias. Y más que todo está muy arriesgado, según esta encuesta de CARE, está muy arriesgado en las comunidades indígenas. Las uniones conyugales también que han sido forzadas por la necesidad de las niñas y adolescentes para acceder a medios para alimentación y manutención, vestimenta y poder mantener a su cría, a su nuevo bebé, toma también un abandono también por parte de los progenitores. Entonces, estos puntos son muy importantes de tomar en cuenta en el momento de pensar en un embarazo en adolescentes. Bien,
Ahora con lo que yo he podido exponerles, darles pautas de estadísticas de cómo está nuestro país en la realidad de embarazos en la adolescencia y cómo está afectándose en todo lo que es el entorno psicosocial y lo que es fisiológico y médico, pues yo les invito ahora a ustedes a pensar cuáles serán las causas de que por qué se produce el embarazo en adolescentes. Tal vez alguien me puede ayudar. De pronto la migración de los padres. Sí, tiene toda la razón. Como había dicho, el abandono de los padres, no solo el abandono físico, sino también el abandono social. ¿Sí? Y la migración ha marcado bastante esta brecha del aumento de casos de embarazos en adolescentes. Recordemos que la migración ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Quizás hace más de 15 años hubo también una ola de migración. En nuestra generación prácticamente muchos de nuestra generación se criaron solos con abuelitos, con tíos, y el abandono por parte de los progenitores, el estar solos, incluso las remesas económicas que enviaban nuestros compatriotas, pues permitía también tener cierta libertad para los jóvenes. Sí, es un buen punto. Tal vez alguien más. María Teresa tiene la mano levantada. Muy buenas noches con todos. La verdad yo creo que también eso se da por la desinformación que hay en los colegios y en las escuelas, porque no reciben una, ¿cómo te diría? Una educación sexual realmente que ellos sepan a lo que van a hacer. O sea, ellos muchas veces lo hacen por desconocimiento y no saben a lo que van a llegar porque no los educan desde la escuela, o sea, no les dan una verdadera educación sexual como debería ser. Sí, muy bien, María Teresa, tiene usted toda la razón. Bien, eh, cuando me dice de la educación, eso es muy importante. Recordar que el acceso a la educación en todos los sectores, tanto rurales como urbanos, se garantice a toda nuestra población. Y más que nada, no solo la educación a los jóvenes, sino la educación a los padres. Porque muchas de las veces, yo no sé, hace unos momentos mencioné una estrategia en IPLA, que es la estrategia del Ministerio de Salud Pública. La estrategia se basaba en justamente educar en sexualidad. Y su eslogan decía, hablemos de sexualidad sin misterio. Sexualidad sin misterio. Entonces se hablaba mucho de la sexualidad, pero muchos de los padres, el desconocimiento de ellos y la falta de apertura del conocimiento, quizá por los tabús, los miedos, impidieron el ingreso o impidieron que se hable de sexualidad dentro de las escuelas. Incluso en las escuelas religiosas se impedía el ingreso a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública a que hablen de sexualidad. Yo recuerdo cuando hacía en ese año, fue en el 2014, cuando se lanzó esta estrategia, yo trabajaba acá en un cantón de Catamayo y nosotros llevábamos todo una caja de herramientas que le llamábamos, donde mostrábamos lo que era todos los anticonceptivos, preservativos, se mostraba cómo colocarse el preservativo, pero eso empezó a incomodar mucho a los padres de familia y prefirieron que no se les dé ese tipo de charlas. Entonces hubo bastante también rechazo por parte de los padres. Entonces, no solo es la información hacia los adolescentes, sino también que se creen escuelas para padres donde ellos también empiecen a comprender, empiecen a captar todo este mensaje para poder ellos también tener un diálogo con sus hijos. Si no, el diálogo entre padre e hijo se va a cortar. ¿Sí? Joel Alarco. Sí, bueno, buenas noches. Considero que
en esos planes es importante no solo educar, o sea, como ponerse un condón o cosas así, o sea, para mí yo no le veo el sentido de eso, o sea, más bien lo que se debería educar es sobre lo que significa una relación sexual, o sea, el concepto, como se diría, amoroso, o sea, de lo que implica tener una familia con una pareja. Yo más bien le veo, ahí es donde debería educarse. Sí, Joel, tiene usted toda la razón. Se debe educar en realidad desde el entorno familiar, porque el entorno familiar es donde se demuestra el amor, el cariño, el respeto entre la pareja. Entonces, esa parte, por ejemplo, la educación del amor y valores, usted no lo va a encontrar en las escuelas, y mucho ahora que estamos en la educación virtual. Me parece que ya a finales de este mes vamos a tener también el taller de educación virtual. Entonces, es justamente, es ahí donde debemos trabajar padres, hijos, para que esta educación en amor, en valores, en indicar que una relación no solo se construye con la genitalidad o con la parte física, sino que va más allá del encuentro físico, sino que va más allá de un encuentro emocional, sino también implica una responsabilidad, y una responsabilidad que madura ya más allá de los 14 años, donde una adolescente tome responsabilidad de un acto sexual. Así es. Entonces, como habíamos dicho, es importante que, que reconozcamos las causas de que por qué se produce un embarazo en adolescentes. Y habíamos dicho primero, y más que nada, se menciona esto primero, es porque así lo dicen las estadísticas, de que la desinformación y el desconocimiento del uso de métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes ha hecho que se produzca un aumento en embarazos en adolescentes, más aún ahora en el año 2019, donde hubo el confinamiento, donde muchos adolescentes no salieron de casa, o muchas personas o adolescentes que ya tenían una pareja fija no tuvieron acceso a uso de métodos anticonceptivos. Entonces, no hubo una provisión de métodos anticonceptivos. Dos, es la misma educación, como habíamos ya mencionado, que no existe una buena educación en cuanto a sexualidad, ¿sí? Como bien lo dijo Joel, muchos se concentraron en cómo usar métodos anticonceptivos, pero no se concentraron en cómo es la sexualidad, cómo inicia la sexualidad desde que somos niños. Recordamos que somos seres sexuados, por lo tanto la sexualidad no empieza desde que empieza la adolescencia, sino desde que somos pequeños. Entonces, la educación en sexualidad desde el inicio es muy importante. Y quizás por eso que muchas estrategias del Ministerio de Salud, MIES y Educación han fracasado. Joel. Algo también que creo es muy importante es lo que nosotros permitimos que nuestros hijos vean o escuchen, como son las canciones, bueno, para hablar eh, directamente, ustedes saben, Bad Bunny y todas esas músicas el reggaetón que ahora está muy de moda, es lo que nosotros permitimos y se ven videos, por ejemplo, en las redes de las niñas bailando ya con esos bailes sensuales y todas esas cosas. Vemos en Argentina, por ejemplo, que prohibieron Dragon Ball por algo que va en contra, por el feminismo, que ellas, bueno, sus ideas medias distorsionadas que ahora lo hacen. Entonces prohibieron, ellos llegaron a lograr que se prohíba el Dragon Ball, pero no, bueno, no, bueno, no es algo real, no es algo necesario, mejor dicho. Entonces, creo que es más necesario, o sea, llegar a concientizar de lo que son, escuchar esas músicas, esas canciones, que nos crean la idea a los adolescentes, sobre todo, que es de los que estamos hablando, les crean la idea de que la relación es sexo, o sea, que el noviazgo es sexo. Entonces, de eso también creo que sería importante. Y bueno, y nosotros que estamos, son parte de este movimiento y Dios mediante llegaremos algún momento con Pedro José y todo, hacer
a la presidencia, al poder, se diría. Entonces, creo que sería algo que tendríamos que considerar nosotros también. No sé si a ustedes qué les opino, o sea, qué opinan ustedes de llegar a prohibir esas cosas, pero yo creo que sí es necesario. Claro, en todo caso, más allá de una política de Estado en la que se prohíba música o que se prohíba la expresión musical, la expresión artística, yo creo que está más también en la autoridad de los padres, es devolverles la autoridad a los padres para que ellos puedan tomar las decisiones más acertadas y más correctas para los hijos. Yo consideraría eso. Clemencio, Clemencia, ¿usted tenía alguna consulta o una sugerencia? No le escuchamos, Clemencio. Hola, No, 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 Clemencio. no le escuchamos, Clemencio. No, Clemencio, activa el micrófono, no le escuchamos. Marlon. Sí, no, no, bueno, continuemos. Hasta ojalá ya se dé cuenta igual nuestro amigo Clemencio para que nos pueda igual preguntar. No sé si es que te parece, Andreita, otro de los factores puede ser igual el acceso a la tecnología y lo que, por ejemplo, ya no hay mucha supervisión de nosotros como padres a los hijos. Entonces, por ejemplo, no sé si es que tú recordarás, antes a nosotros, cuando éramos niños, nos tenían más cuidado con los deberes. Yo en el caso de mi familia me recuerdo, por ejemplo, mi mamá nos tenía la televisión de 4 a 5 de la tarde, por ejemplo, si es que ya se terminaban los deberes. Si no, no había televisión. Entonces ahora vuelta es un descontrol porque todos los niños igual tienen celular, tienen tablet, tienen computadora y pueden acceder igual a series de Netflix, por ejemplo, como Educación Sexual o series como decía Joel o igual no la música que pueden igual o las redes sociales. No sé también algo de eso. Sí, 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 tienes toda la razón, Marlon. De hecho, por eso yo decía, devolvernos la autoridad a los padres, para sin miedo nosotros poder de alguna manera controlar, así como nuestros padres nos controlaron, nosotros también poder controlar. No hay que olvidar también la realidad social o la realidad de lo que es la globalización y la tecnología que va cada vez aumentando. Mira que desde el año 90, o sea, la tecnología revolucionó a una velocidad tan rápida que al siguiente año teníamos el celular de ladrillo y ahora tenemos los teléfonos súper inteligentes. Incluso ahora ya hablamos de casas inteligentes. Y bueno, entonces tampoco podemos taparnos los ojos a la tecnología, sino más bien administrarla correctamente. Administrar correctamente la tecnología para nuestros hijos y de esa manera poder nosotros también administrar la información que ellos están recibiendo. Entonces, es ahí donde yo digo devolverles la autoridad a los padres. ¿Sí? Y recordemos también que hoy en día ya no solo es el papá el que sale a trabajar, el que es el sustento de la familia, sino que también es la madre la que hace el sustento. Aquí vale decir, con las dos manos se lava la cara, por lo tanto, papá y mamá salen a trabajar y muchos de los hijos no entienden que los papás trabajan y caemos en lo que llamamos el abandono de los hijos. Y es ahí donde nos olvidamos de ellos. Les dejamos el celular, les dejamos la televisión, le dejamos a la nana o a la niñera o a la empleada que también es una señora adolescente o tal vez una señora que le gusta escuchar música
Entonces nuestros hijos aprenden de la persona más cercana que tiene, si tiene una persona. O si tiene tecnología, va a aprender de la tecnología más cercana que tiene, que está disponible. Entonces, hablamos también del abandono de nuestros hijos, o lo que nuestros hijos entienden por abandono, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos la intención de abandonarlos por ir a trabajar, pero resulta eso. Otras cosas también es que en nuestra sociedad, como padres, a veces damos prioridades a nuestras reuniones sociales, que tenemos nuestro espacio como mujeres, que tenemos nuestro espacio como varones, como amigos, como amigas, y a veces olvidamos también el espacio de familia, ¿sí? A veces damos más importancia a eso y nos olvidamos del espacio de familia, cuando debemos... Por ejemplo, nosotros trabajamos de lunes a viernes y el sábado planificamos la salida con los amigos. Sábado, domingo amanecemos un poquito mareados y los hijos están a un lado. Entonces, es ese abandono que nosotros también damos a nuestros hijos, que ellos hacen que recurran a tecnologías, recurran a música, recurran a otros amigos, ¿sí? También la violencia que se vive dentro de los hogares, dentro de las familias. Muchas de las veces no existen golpes, pero existen gritos, ¿sí? Entonces, eso también hace que nuestros hijos recurran a otras fuentes de cariño, otras fuentes de calidad. Y como yo les pongo esta imagen aquí, muchos de nuestros hijos, sean varones o niñas, acuden a un amor, al enamoramiento, y piensan que esa es la única salida, donde buscan cariño, donde buscan afecto. ¿Sí? Entonces, no solo los embarazos en adolescentes, no solo es la causa externa, sino que dentro del hogar también está sucediendo algo, ¿sí? Entonces, no solo es que afuera no nos enseñaron, no es que solo afuera hay música, sino que también dentro de nuestros hogares estamos fallando y nuestros hijos, tanto varones como niñas, están buscando un amor o están buscando cariño, están buscando un abrazo que no les estamos dando nosotros, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tener muy en cuenta. Se me perdió la imagen. Sí, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bien. Otros casos también causas de embarazos en adolescentes es el uso de drogas. Como les decía, dentro de nuestros hogares está pasando algo que nuestros hijos recurren a otros lugares para buscar ese cariño que les falta, ese vacío que no estamos nosotros como padres llenando, como es el alcohol y las drogas, que ese también sería un tema muy importante de ampliarlo en otra charla, en otro taller. Es esto, la pobreza, la pobreza que limita mucho al acceso de educación, que limita mucho al desarrollo de lo que son las niñas, ¿sí? Las costumbres de creer que las niñas o las mujeres somos objeto y que no debemos estudiar y que solo son para tener guaguas, ¿sí? Los casos de abuso sexual, sí que también se han incrementado en esta pandemia, que es algo muy, muy alarmante, en los casos de abuso sexual, y también las prácticas que hoy en día en nuestro país realmente ya se están disminuyendo significativamente los índices de matrimonios prematuros, ¿sí? En otras culturas todavía se practican, en otros países todavía se practica la cultura de que las niñas se deben casar ya desde los 12, 14, 15 años con personas ya mayores que las puedan mantener y todo. Entonces, estas prácticas en nuestro país realmente ya se están desapareciendo, a pesar de que existen todavía comunidades donde se considera o se piensa que el primer hombre de la niña debe ser su padre, después de su primera menarquia. Entonces, esas costumbres debemos también irlas sacando de nuestra idiosincrasia, de nuestras costumbres. Bien. Ahora, ¿por qué nos llama la atención los embarazos en adolescentes? Es porque existen consecuencias, y consecuencias muy importantes, tanto como para la madre, para el niño y para el padre. ¿Sí? Aquí no solo es consecuencias para la mamá, sino también para los padres. ¿Sí?
Entre las consecuencias médicas o fisiológicas, tenemos unas consecuencias a corto plazo, como anemias, hipertensión, nacimientos prematuros, ¿sí? Niños con bajo peso, enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que si las guaguas no tienen, perdón, las niñas, adolescentes no tienen una buena educación sexual, también corren el riesgo de contagiarse con enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Y aumentamos también el índice de mortalidad materna. Las adolescentes corren un riesgo. Incluso hablábamos que en el 2019 ha habido casos de muerte maternas, ¿no? En niñas ya menores de 14 años que tienen todavía mayor riesgo de morir durante el parto. A largo plazo, estas niñas que no tuvieron su desarrollo completo van a tener baja estatura, no van a llegar a la estatura correcta, no van a tener un desarrollo fisiológico completo, ya que todos los nutrientes que deberían ser utilizados por la adolescente, que está todavía en construcción de su cuerpo, fueron llevados al bebé. Entonces prácticamente se desgastó, ¿no? Tienen mayor probabilidad de obesidad en la adultez, tener también mayor probabilidad de hipertensión, tener también probabilidad durante el embarazo de preeclampsia, eclampsia, que son presiones altas durante el embarazo. ¿Sí? Entonces, esas son las complicaciones médicas que corren las niñas adolescentes en un embarazo. Consecuencias psicológicas y sociales. No olvidemos que también esto trae consecuencias en las guaguas, en lo que es la mente. Mayor número de hijos no deseados. Recordemos a mayor o temprana edad que inician una relación sexual, mayor riesgo tienen o mayor contacto sexuales van a tener, ¿sí? Entonces, van a tener también hijos en mayor cantidad. Recordemos que si están en unión, van a tener un hijo, luego después de 3 años otro hijo, y como son tan jóvenes, van a tener un mayor número de hijos. Incluso se ha identificado de que las niñas de 15 a 19 años hay un porcentaje que tienen hasta 3 a 4 hijos dentro de su adolescencia, ¿sí? Porque ya tienen una unión conyugal, ¿sí? Mayor inestabilidad con la pareja. Solo el 20% que han logrado casarse permanecen en unión con su pareja o con el padre del niño a largo plazo. Solo el 20%. El otro porcentaje están entre nuevas parejas y otro porcentaje es que se quedan solas. ¿Sí? En muy poco porcentajes que se quedan solas. Tenemos escaso nivel educativo, incluso fracaso escolar. Abandonan prácticamente la escuela, abandonan el colegio para la crianza de los niños. Incluso tienen miedo, temor a regresar por el comentario, por la discriminación que sufren por parte de sus compañeros o por parte de los profesores, ¿sí? Hay frases muy típicas, o sea, para tener un hijo sí pudiste, pero para estudiar no puedes. Entonces, eso hace a que los adolescentes dejen de estudiar y no regresen nuevamente a continuar con su escolaridad. Mayor prevalencia de depresión y otros síntomas psiquiátricos, como les decía, tienen vergüenza, tienen miedo, se sienten solas, se sienten abandonadas. Distanciamiento de los amigos, ¿sí? De los compañeros, se tienden a aislarse de los compañeros. Tienen una estrecha relación con la familia, pero solo con el objetivo de la supervivencia por su hijo. Ya sienten como que obligación de estar con una persona mayor, es decir, con los padres o con los suegros, con el único objetivo de poder dar sustento a los hijos. Sí, esos serían los factores, las consecuencias que sufre la madre de un embarazo adolescente. ¿Sí? Las consecuencias de un hijo, del niño que viene en camino. ¿Sí? Tenemos las consecuencias fisiológicas, que son muy importantes en la guagua. Es el bajo peso al nacer. Recordemos que las adolescentes aún no han completado su desarrollo fisiológico de su cuerpo, por lo tanto,
es como una lucha entre el bebé y la mamá por captar los nutrientes del cuerpo, ¿sí? Entonces, tanto la madre como el bebé no llegan a tener una buena nutrición y el bebé nace con bajo peso. Corren el riesgo también de nacer prematuros, es decir, antes de las 37 semanas que deben nacer las guaguitas. Nacen antes y corren el riesgo de permanecer o necesitar de cuidados neonatales. Sí, como vemos este bebé aquí. Ya, como vemos este bebecito acá. Sí, este bebecito va a tener quizás unas 30 semanas de nacido. Entonces necesita cuidados neonatales, tanto oxígenos, alimentación por sondas, hasta que vaya madurando su cuerpito. Tiene mayor incidencia de muerte súbita. ¿Sí? Estos bebés no todos logran salir de este proceso y terminar como cualquier bebé, sino que sufren mucho y muchos de ellos también tienden a morir. Traumatismos o intoxicaciones accidentales. ¿Sí? A veces la inmadurez de la madre permite que los niños corran más peligro, más riesgos de caídas, de golpes, intoxicaciones, por ejemplo, bebidas que puedan ellos alcanzar como insecticidas. Entonces, como digo, la inmadurez mucho de la mamá permite que pueda suceder cosas así. Infecciones agudas, como por ejemplo, lo más común en los niños, infecciones respiratorias, infecciones digestivas, ¿sí? La tasa de mortalidad en los lactantes es el doble de los lactantes de madres adolescentes, ¿sí? Como les decía, en las madres adolescentes los bebés tienen mayor riesgo de muerte y sobre todo la desnutrición. Entonces, mucho ojo con esto que realmente está pasando. Y como les decía, también tenemos consecuencias psicológicas y sociales en los chicos que van en su desarrollo, como problemas de conducta en la edad escolar. ¿Sí? Obtienen bajos puntajes en las pruebas intelectuales, tienden a repetir muchas veces el año escolar, maltrato y abandono por parte de la madre, porque muchas de las veces se siente insegura, se siente mal, se siente sin cariño, por lo tanto, también tiende a despreciar o a negar a su hijo, ¿sí? Mayor frecuencia también de uso de drogas, mayor tasa de embarazo en la adolescencia. Como decíamos, demostrábamos en las cifras que hay adolescentes que tienen ya más de 4 hijos dentro de su adolescencia, ¿sí? Entonces, esto también llama mucho la atención porque las adolescentes, por el mismo hecho de ser muy maduras, muy tiernas o por decirlo así, no han desarrollado completamente toda su madurez, tanto fisiológica como mental, eh, tienden a tener muchas complicaciones, incluso al momento de criar a los hijos. Y a veces tienden a dejar a la responsabilidad de los abuelos. ¿Sí? En cuanto a las consecuencias para el padre, entonces aquí no solo es consecuencia para las madres, sino también para los padres. Muchos de los jóvenes tienen que abandonar sus estudios, ¿ya? E insertarse en lo que es el trabajo o el empleo informal, realizar trabajos menores al nivel al que están a lo mejor ya formados o educados, porque necesitan prácticamente sustentar económicamente a la familia, ¿sí? También tienden a tener numerosas familias, una familia muy numerosa, mayor tendencia de la separación de la pareja, ¿sí? Exageran en su preocupación por el problema sin tomar medidas para una solución. Si recordemos esta parte es que el varón, por su naturaleza, tiende a preocuparse, a exagerar y tiende también a tener problemas emocionales y psicológicos. Consecuencias en la familia. ¿Qué pasa alrededor de un adolescente? ¿Qué pasa con los padres? No sé, alguien me quiera conversar. ¿Qué hicieran ustedes en este caso?
Yo creo que los padres también, o sea, en este caso los abuelos, ¿no? Eh, bueno, de lo que siempre hemos visto, por ejemplo, es como que al inicio chuta, se enojan, pero después, bueno, ya dicen es mi nieto o mi nieta y ya como que les comienzan a mimar, pero sí se enojan igual con los hijos viéndoles que salen a... porque, o sea, como son muchachos, son todavía adolescentes, por ejemplo, una niña de 16 años que tenga hijos, entonces ella va a querer seguir saliendo a bailar, seguir saliendo de fiesta, igual que el esposo. Entonces, esas actitudes les va igual a hacer tener problemas en la casa, ¿no? Porque ya sus papás van a decirles, bueno, o sea, están aquí, les estamos igual apoyando, lo que sea, pero tú sigues saliendo. Entonces, eso como que podría ser. Así es, así es. El embarazo en la adolescente no solo es las consecuencias, como digo, en la adolescente, sino también en la familia, en su entorno. Trae consigo lo que es el sentimiento de dolor, de confusión, de rabia entre los padres, de incluso de llegar a culparse del uno al otro, que quién falló, quién hizo mal, que tú no la viste, tú no lo viste. Entonces empieza también problemas en el entorno familiar más cercano del adolescente. Como decía Marlon también, se traspasa roles, ¿no es cierto?, de la pasar del rol de madre a la abuela. Es decir, la abuelita se convirtió y mamá de la mamá también. Entonces, ese vínculo también que se disminuye de madre a hijo y se reemplaza por el abuelita, también llega a entorpecer una relación que no debería romperse. Sí, dar la responsabilidad a la madre, así sea adolescente, dar la responsabilidad que le corresponde como madre. Cuando el adolescente viene en pareja, dice, vive en pareja, lo hace a expensas de sus padres o de sus suegros. Es decir, al no tener ellos un sustento económico, necesariamente necesitan o necesariamente tienen que vivir con sus padres, tienen que vivir con los suegros o con un familiar que les apoye con una vivienda. Muchas de las veces se genera violencia y se incrementan los problemas económicos dentro de la familia. Bien, ¿qué podemos hacer? Pensemos, ¿qué podemos hacer nosotros? Como decía Joel, ahora en el movimiento, amigo, estamos tratando de incentivar, de motivar. ¿Qué podemos hacer? Joel, tú tienes la mano alzada. Bueno, sí, antes de comentar algo de eso, lo que también creo que es, es un problema con esto de, bueno, ya surge el embarazo adolescente, pero un grave error que cometen los padres es prácticamente obligarles a sus hijos a unirse o a casarse, o lo que sea, a formar un hogar cuando todavía no están listos. Para mí es un error. Yo creo que, bueno, yo en mi caso digo, si mi hija resultara embarazada, yo no le haría un hijo a nadie. Ya, como se diría, la situación ya está dada, pero uno, al fin y al cabo, todavía sigue siendo adolescente, o sea, todavía sigue siendo responsabilidad de uno. Y ahora el bebé prácticamente también se vuelve responsabilidad de uno al mismo tiempo. Entonces, eso digo, o sea, es un grave error hacerles unir cuando todavía no están listos para eso. Sí, exactamente, Joel. Realmente es un error forzar una unión. Como les decía al inicio, es una práctica muy común en nuestro país, forzar las uniones de nuestros adolescentes con el objetivo de hacer responsabilidad en frente al embarazo. Pero sí, en realidad es un error, porque vemos que en las parejas que hay uniones precoces, hay mayor número de hijos dentro de la adolescencia. Entonces, la unión o la unión conyugal no va a disminuir ni va a mejorar los casos de embarazos en adolescentes. Entonces,
¿Qué podemos hacer? ¿Qué se ha hecho? Como yo les decía al inicio, en el 2014 se lanzó la estrategia en IPLA. Habla serio de sexualidad sin misterio. Sí, les comentaba al inicio de qué se trataba esta estrategia. Bueno, realmente esa estrategia duró hasta el 2017, ¿sí? Y a partir del 2017 estamos trabajando con un nuevo plan, la guía metodológica para la prevención de embarazos en adolescentes, donde este proyecto es un proyecto intersectorial, ¿sí? Donde trabaja en tres aristas muy importantes, que es la construcción de un proyecto de vida, es la información correcta y oportuna y actuar con esta información y hablar en casa. Pero resulta que no, tampoco tiene gran éxito. No tiene gran éxito porque igual desde el 2017 al 2019 seguimos teniendo casos de de adolescentes embarazadas y más aún en este 2019. Joel. Bueno, hablando de esto del tema, ¿qué se puede hacer? Creo que hay dos estrategias que se podrían aplicar, hablando del presente y también del futuro. Bueno, a futuro lo que podemos hacer es aplicar estrategias como hablamos, como usted mismo lo dijo. Todo esto viene de la educación del hogar. Entonces, como he dicho también anteriormente, no solo en este tema, sino en todo, lo que hay que hacer es concientizar a los hogares. Creo yo, en campañas, bueno, el psicólogo educativo tiene una gran función aquí, el cual prácticamente no hace nada en las instituciones educativas, solo se encarga de hacer un test de orientación, que el cual no sirve para nada en realidad, cuando debería tener un gran papel el psicólogo educativo, porque las funciones, bueno, yo he leído porque estudio psicología, las funciones del psicólogo educativo son intervenir no solo en el adolescente o no solo en la orientación, sino también en los hogares, en los docentes y todo. Entonces él debería ser el principal motor de esto. Como digo, a una estrategia no inmediata, porque no se lo puede hacer así, pero creo que serviría a mediano o largo plazo. Pero también, y un corto, mejor dicho, de una manera inmediata, lo que se debería hacer es endurecer las leyes y no solo para los, como se diría, para las parejas o los violadores o lo que sea de los adolescentes, sino también creo para los padres, porque son grandes responsables de esto. Entonces, también en el tema que yo dije, las prohibiciones son muy importantes y muchas cosas permitimos, somos muy permisivos no sé, bueno, hay países que no les importa y si tienen que prohibir lo que tengan que prohibir, así es. Y creo que así deberíamos ser nosotros también, porque estamos pensando en nuestro futuro como país, en nuestras generaciones, qué calidad de jóvenes vamos a tener, o sea, entonces creo que se deberían prohibir, como yo dije, ese tipo de música, ese tipo de contenidos, eh, por lo menos que se sepa que no está bien, o sea, por lo menos eso es un gran comienzo. Porque si nosotros aplaudimos eso como padres, como sociedad, que está bien ese tipo de música, que el sexo prácticamente es lo primordial en una relación y que la prueba del amor y que tantas cosas, si nosotros aplaudimos prácticamente y permitimos eso, estamos obrando mal. Por eso creo que deberían prohibirse muchas de esas cosas. Así es, Joel. Eli Narváez. Eli y también Pedro José también tenía levantada la mano, los dos. Sí, Yeli, por favor. Eli, Eli, la Eli sabe tener problemas del internet, ¿cierto? Eli,
Ya sigo yo entonces hasta que se conecte. Creo que sí, hasta que se conecte la Eli. Bueno, Joel y Beatriz, excelentes, excelentes realmente. Yo no sé, ustedes obviamente no son papás de guaguas muy grandes todavía, pero creo que el tratamiento del tema, como lo han planteado, es sumamente apropiado, fácil de tocar, desmitificador, y eso es súper importante. Yo no tengo experiencia pedagógica, pero por un poco la vocación de voluntariado. Estuve metido algunos años lo que se llama la Asociación Ecuatoriana Alemana de Cultura. Y en el Colegio Alemán de Quito es uno de los que menos incidencia histórica han tenido de embarazos adolescentes. Hay épocas en las que experimentalmente el colegio, y voy a contar un poco solo de la experiencia personal, de lo que pude ver, como es un colegio experimental que no está sometido específicamente ni al régimen de educación del Ecuador, ni al de Alemania, porque así es como funcionan estos colegios experimentales, yo vi algunas épocas más permisivas o menos permisivas, con guías más cerradas hacia los padres o con guías más abiertas. Y balance. Los alemanes tienen una cultura muy liberal. Después de la Segunda Guerra Mundial, imaginen ustedes una población en donde muchas mujeres se quedaron al frente de los hogares y se quedaron además al frente de sus hogares y con hijos chicos y una condición en la cual eran parte de un país invadido por fuerzas extranjeras. Soldados, muchas veces sin mucha educación, estamos hablando de los años, todavía de los mediados de los 40, que eran víctores, como se dice, eran soldados que tenían derecho moralmente a un botín de guerra, no legalmente, no éticamente. Pero después de una invasión lo que pasa es que las fuerzas de invasión se sienten con derecho a todo, a apropiarse de las cosas y a apropiarse de las personas. Y siendo la población alemana básicamente indefensa de, un, de una imposición militar sobre su territorio, sucedieron decenas de miles de violaciones al día, como sucede en la mayoría de los casos donde una fuerza de ocupación se instala por la fuerza sobre una población civil. Y de una u otra manera, me voy a remitir a la época en la que yo tuve profesores que fueron adultas o adultas, o niños o adolescentes, sobre todo mujeres, que tuvieron esta experiencia de vivir la invasión de los rusos, de los americanos, de los franceses, que no por ser los alemanes, sino por ser ellos una fuerza de ocupación militar, resultado de una guerra brutal, pues se portaron brutalmente durante una década al menos con la población civil, hasta que las cosas se reencauzaron. El señor Adenauer, al que yo les he mencionado varias veces, un tipo que venía de la democracia cristiana, en el momento en que la democracia cristiana era realmente algo mucho más conservador, bastante más conservador de lo que nos podamos imaginar. Una fuerza política básicamente auspiciada por el Vaticano. Y se encuentra con una población que había perdido absolutamente toda posibilidad de tener fe por este influjo brutal de la violación recurrente. Pero al mismo tiempo, con una necesidad de olvidarse de la guerra enorme, que les llevó a cientos de miles de personas al consumo recurrente de alcohol en grandes cantidades, al uso de drogas. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, y es a los 60, la posguerra fue como una máquina de reproducción de los fenómenos de uso de drogas. Y claro, a un ánimo de reconstruir la vida olvidando el pasado, que les llevó básicamente a toda la sociedad a un libertinaje masivo. Los niños empezaron a ser activamente sexuales a los 12 años, porque era lo natural, y la promiscuidad entre hombres y mujeres y demás evolucionó de una manera en la que tratar de imponer una prohibición o un diálogo pedagógico dirigido era difícil porque la mayoría de hogares estaban destruidos. Sin embargo, a la vuelta del tiempo, el señor Adenauer, a través del sistema de educación, porque estas son de las cosas que fueron aportes directos de este líder, logró llevar el diálogo de la educación sexual a las casas de las familias.
y a un entrenamiento constante y fuerte a través de los profesores y a medidas de orden público, como decía Joel, particularmente fuertes, porque la conciencia de la sociedad en condición extrema requiere en esos momentos de un Estado que con, yo diría, hasta severidad, cuando sea necesaria, ayuda a reorganizar, ayuda a concientizar a la gente. Toda una sociedad, imagínense ustedes, acostumbrada a la violación, a decenas de miles de violaciones diarias, acostumbrados. Hoy en Alemania sería muy difícil pensar que alguien puede robarse un teléfono celular o que puede suceder una violación en una escuela. Y es un país que además, en el presente, mientras hablamos, se ha abierto a la migración multicultural, extremadamente multicultural, de países del Asia y de Mediano y Lejano Oriente, y que tienen ya programas en los cuales logran integrar culturalmente a las personas en un promedio de año y medio, entendiendo que son personas que llegan sin saber el idioma. Les estoy hablando de esto, de estas condiciones extremas en la mitad de este diálogo, porque todas estas condiciones difíciles o precarias que hoy vemos alrededor del tema delicado que tiene que ver en general con todos los factores de educación sexual y reproductiva y las costumbres que tenemos los ecuatorianos para no hablar de estas cosas, para casi hacer un esfuerzo cultural evidentemente inconsciente, de cerrar los ojos a lo que está pasando en nuestro entorno, es uno de los problemas, yo creo, más grandes que tenemos y más directamente asociados a reproducir las condiciones básicas para que la sociedad aspire solamente al placer, solamente a la satisfacción material y por lo tanto solamente a la corrupción, como una medida de vida eficaz para satisfacer las cosas que se tienen que obtener en la vida. La reina del sur, el patrón del mal y tantas cosas de estas que están, como comentaban, disponibles en las redes o en la televisión, empiezan a construir unos paradigmas para una sociedad que se acostumbra a ver estas cosas como naturales. El otro día me recomendaron una serie en Netflix que se llama Good Girls, Buenas Chicas. Y claro, como es un fenómeno, te dije, qué chévere, ¿no? A ver de qué se trata. Van a que ustedes son un trío de señoras que se dedican a lavar plata y a ser parte de una banda de maras instalada ahí en la ciudad. 3 gringuitas que se convierten en maras, más o menos. Y uno empieza a ver, y a los 3 capítulos estás haciendo barras mentalmente para que no les cojan mientras lavan dinero o hacen algún crimen, o ojalá le maten al policía. Toda esta normalización, lamentablemente, sí, y los ámbitos en los cuales tiene que gestionarse el cambio de chip, son la casa, son el colegio, pero son la sociedad también y es el Estado. En realidad el Estado, y es a donde iba con el tema de Adenauer, tiene todo que ver para ayudarnos a salir de la coyuntura en la que se normalizan las cosas que están evidentemente mal. Lo que estamos viendo en las cárceles del Ecuador, que si son los carteles o no son los carteles, que si son las pandillas o no son las pandillas, al final de cuentas nos descubre que hay decenas de miles de personas que están tras las rejas, probablemente con buen motivo legal, pero que alrededor de ellos hay familias para los cuales son soldados caídos, víctimas del sistema, y afuera hay hermanos, hay hijos, hay jóvenes que ven en lo que sea que esos que están tras las rejas estaban haciendo como algo normal. Algunos de ellos pueden ver hasta como bueno ser parte de la pandilla, acostarse con muchas chicas al mismo tiempo, qué sé yo, desprovisto de toda madurez. Yo creo que siendo latinos como somos, tenemos todos problemas, errores, fallas de educación. Yo digo, tuve la suerte de ver en su etapa de evolución la educación de los europeos, cómo ha ido cambiando. Hay países que lo han hecho mejor, hay otros que lo han hecho peor. Pero sí veo que en nuestra educación los huecos son descomunales. Nosotros tenemos educación que está en todo lo que tiene que ver, vamos a decir, lo voy a decir de una manera conservadora, todos estos buenos hábitos de vida. Estamos más atrasados que la Primera Guerra Mundial. Nuestra sociedad no camina más allá de que en lo oficial se construyan discursos que pueden protegernos, hacernos más iguales, evitar el machismo,
Pero en el fondo, fuera del discurso, los mismos ministros del gobierno que te hablan de inclusión salen de ahí y se van a perrear, literalmente. Es solo discurso, porque les conozco a algunos de ellos, les estoy diciendo. Y yo no tengo siquiera la habilidad de poder oír un reggaetón completo. Pero sí he visto, en cambio, entre chicos jóvenes que practican, por ejemplo, el hip hop, que uno les ve y dice, este tiene cara de pandillero, pero que a la larga son artistas urbanos, muchos de ellos de hecho son pintores o artistas plásticos y músicos. Y entre las cosas que hablan al hacer su hip hop, te cuentan historias en las cuales encuentras la desesperación de no saber cómo reaccionar a lo que hablábamos de un rato. Eso del ritual de que si es el papá el que le inicia a la hija, hay provincias de nuestro país donde todavía pasa. Y el otro día estuve en un evento de estos de hip hop y oí una de estas narraciones. Entonces, después de que cantaron, le pregunté, oye, ¿de dónde sacaste esta historia? Es la historia de mi hermana. Eso fue lo que... O sea, un tipo que vive en Quito, que viene de Manabí, que vivió eso en vivo y en directo. Y historias de violaciones, historias de embarazos, y historias de abortos, logrados de maneras de las más brutales, porque la historia de la partera conocida del barrio es casi civilizada al lado de un grupo de adolescentes tratando de ellos mismos producir un embarazo que termina en un homicidio. No, este es un tema tan complejo que de hecho, yo de hecho les invitaría a que sigamos, o sea, sigamos, Beatriz, Doel, que además lo han hecho tan bien, buscando una estrategia para hablar con la gente y multiplicar un mensaje concreto hacia los jóvenes y contar con ellos como multiplicadores. Porque este es un problema más grande del que podemos permitir. O sea, los que tenemos suerte, a pesar de que muchos de incluso de los que están aquí pueden haber sido algún rato víctimas, y no estoy hablando solamente por todo, sino inclusive víctimas de su propia ignorancia y haber metido la pata y tenido un hijo fuera de horario, como diría un profesor mío. Son historias tristes que podemos evitar que sucedan, pero hay que hacer una estrategia para comunicar. En mi época, yo puedo contarle esto a todo el mundo porque ya estoy grande, yo soy fruto de una metida de pata feliz. Mis papás se comieron el caramelo antes del recreo, pero tuvieron una circunstancia de vida especial con educación y con formación para que funcione. Pero son un caso feliz entre miles que no lo son. Y sí tenemos que ayudar. Y yo les agradezco, me ha conmovido realmente el nivel profesional con el que se está haciendo la presentación del día de hoy de un tema tan delicado. Y ojalá, como les digo, podamos reproducir esto y trabajar en construir un discurso que pueda ayudar a la gente en esta materia. Gracias. Joel, Bueno, yo de mi parte quiero agradecer y felicitar, bueno, en esta ocasión a Pedro, que pienses así, Pedro, y me parece excelente, a pesar de que los progres y todos nos llamen conservadores tal vez, pero creo que sabemos bien que lo primordial es la familia, que lo que tenemos que recuperar es la familia y los valores de la familia, y no solo regresar al pasado, como decimos, porque seguimos en el pasado. Y está bien lo que dijiste, prácticamente antes de la Primera Guerra Mundial nos quedamos ahí. O sea, y creo que lo que tenemos que hacer es actuar. Eso es lo que tenemos que hacer y aplicar los cambios que sea necesarios aplicar, prohibir lo que sea necesario prohibir, sin miedo a nada, que nos digan dictadores o esto, que otro. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y gracias también a Beatriz por la exposición muy buena. Eli, de pronto ya tenemos, no, la doctora Lorena también está por ahí. Eli, no sé si es que ya está lista. Vamos con la doctora Lorena, la Eli todavía no, no creo. Buenas noches con todos. Qué gusto poder verles. Hola Pedro José, qué bueno saber que está bien.
la presentación realmente no una visión en tan pocas diapositivas del gran problema que nosotros vivimos a nivel, no solamente en nuestro país, ¿no? Hay en muchos países donde se sufre de este problema. Hasta que nosotros tengamos la estrategia ideal, que la tenemos en casa, porque muchos de nosotros, hombres y mujeres, llegamos a cierta edad y luego tuvimos nuestros hijitos, ¿verdad? Entonces, algo funcionó bien en nuestras casas. Eso que funcionó bien en nuestras casas debemos replicarlo y ver en esos hogares donde lastimosamente de pronto hay unos embarazos en adolescencia, ver cuáles son esos factores que están provocando estos embarazos y trabajar sobre esos factores. Una vez que yo conozco eh, el problema, debo saber cuál es la causa y el efecto que tengo, ¿no? De este problema. Ahí vamos a tener una estrategia. Pero como Joel ha dicho, como la doctora lo ha dicho, como Pedro José lo ha dicho, esto viene de la familia. Si bien en las escuelas nos pueden dar un apoyo, no hay personas más gratas, creo yo, que la mamá y en ciertos casos el papá, que a veces hace las veces de la mamá de conversar sobre estos temas, porque mamá y papá ya pasaron por esas cosas. Y debemos los papitos perder el miedo y la vergüenza que nos da de conversar con nuestros hijos sobre esos temas. Porque qué difícil decirle, ¿no? ¿Y cómo fue con tu enamorado? ¿Cómo aprendiste a besar a una persona? ¿Cómo fue la primera vez? Pero si nosotros lo hacemos, quizá no va a haber esa necesidad de investigar, esa curiosidad que tienen nuestros hijos de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la familia es la base, siempre va a ser el núcleo donde nosotros podemos lograr grandes cambios, no solamente en los embarazos, en temas de corrupción. Hay tantos temas que si los manejamos desde la casa van a salir bien las cosas. Algo que yo sí tengo claro es que no me gustaría que se repita lo que sucedió hace 7 años en el Ministerio de Salud. Habían unos dispensadores en cada una de las unidades con preservativos. Uno se ponía los preservativos a las 8 de la mañana y usted regresaba a las 9 de la mañana, no había un solo preservativo. Se tomó así también la píldora anticonceptiva, ¿no? Del día después, que se la entregaba de igual forma. Debía haber siempre, yo creo, un diálogo, una charla, una explicación con los adolescentes previo a darle la pastilla, porque recuerden que estas píldoras no son caramelos. Todo lo que yo me tomo al fin del día, al final, en alguna parte de mi vida va a traer una consecuencia. Entonces, estas estrategias que en cierto tiempo se utilizó, yo creo que no son las más adecuadas, ¿sí? Porque muchas personas vendían estos preservativos, venían y sabían a qué hora se colocaba y se llevaban todos los preservativos. Entonces, son cosas que nosotros de los errores vamos aprendiendo. Tenemos que arreglar todo eso, pero vamos a encontrar las estrategias, pero la base, como todo lo han dicho, es la familia y qué alegría ver que hay personas como la doctora que están trabajando sobre esto, que están pendientes de estos temas y no nos olvidemos, algo que está sumamente relacionado con estos embarazos en adolescencia es que esta adolescente, cuando sea más adulta, según la pareja que tenga, nos va a traer otro problema más a colación, que es el yo no voy a ligarme porque mi esposo no me da permiso. ¿Sí? Y es algo que también está relacionado con esto, porque desde niña aprendió a ciertas costumbres que luego nos traen un gran problema a nivel público, ¿no? Público de salud y también en la familia. Entonces son cosas que vienen ligadas, debemos ir buscando, todo esto es una cadena sobre la que nosotros debemos ir trabajando. Pedro José, Eh, Micrófono. no Pedro José, escuchamos nada. Perdón, ahí está. Saludaba a Lorena y decía que siempre me encanta verte también, qué bueno que estás bien tú también, y quería preguntar, esto igual para Lorena, para Beatriz, para Marlon, bueno, para Marlon no, sobre todo para Beatriz y para Lorena. Eh, ¿Qué diferencia hay en la decisión que una pareja pudiera adoptar entre la ligadura o la vasectomía? ¿Qué riesgos implica una y qué riesgos implica otra? Desde el punto de vista médico, ¿no? Porque obviamente yo creo que el resultado es el mismo, pero ¿cómo le ven ustedes?
Dos estrategias sumamente interesantes. La ligadura nosotros lo podemos hacer en el momento de la cesárea, si es que se va a hacer, o después del parto se la puede aplicar en ese mismo momento, ¿no? Implicaciones en la mujer no va a haber, pero tenemos un problema ahí bastante serio, que en el momento que se hace la ligadura o se hace algún procedimiento sobre útero u ovarios, hay la concepción en la mujer de que va a haber cambios, ¿sí? Y dice, me voy a volver loca, me va a pasar ciertas cosas, y tenemos ese chip en la cabecita de que esto puede suceder. Problemas que haya mayores, bueno, toda cirugía tiene su riesgo, ¿no? Pero de ahí la ligadura en la mujer no conlleva mayor riesgo. Y en el hombre la vasectomía incluso es un procedimiento que es ambulatorio, como dice el doctor Tapia, es ambulatorio. Este procedimiento es sumamente sencillo y cualquiera de los dos se puede realizar. Pero ahí viene el otro chip que en los hombres está incluido en su cabecita, que piensan que esto puede influir en la virilidad del hombre. Es otro tema que también debemos sacar de la cabecita. En realidad, en el Ministerio de Salud, hasta donde yo recuerdo, más se aplica en un 95%, podríamos decirlo, que este método anticonceptivo para mujeres. Los hombres que van a aceptar en el MSP esto es muy poco y muy pocas veces se realiza, ¿no? Entonces, yo aportaría y apoyaría en que la responsabilidad es tanto para hombres como mujeres, pero el hombre, desde su posición de hombre, de ser machista en la mayoría, siempre van a decir que es la mujer quien se debe realizar. Riesgos quirúrgicos en ninguna de los dos. En las manos de un buen profesional especialista en urología, la mujer en ginecología o también el urólogo pueden realizar estos procedimientos, pero es el ginecólogo quien realmente a la mujer nos va a apoyar con esto. Sí, bien, Lorena, lo que dice realmente es así. Son métodos quirúrgicos quizá poco irreversibles en el caso del varón. Y como bien dice Lorena, lo que se hace la ligadura de trompas uterinas, pues se ofrece inmediatamente después de una cesárea o después del parto inmediato, ya que la altura del útero está casi al ombligo y se puede alcanzar con facilidad las trompas uterinas. Ahora bien, hacer una ligadura ya después de un parto, después de unos 3, 4 años del posparto, pues sí se hace un poco más complicado para la mujer, donde sí se recomienda que más bien el varón sea quien se haga la vasectomía. Como lo había explicado la doctora, este es un procedimiento totalmente ambulatorio, fácil, poco tiempo que lo van a realizar, y la recuperación es mucho más pronta y mayor satisfacción para para el paciente. Sin embargo, pues siguen habiendo las creencias, los mitos que siguen arriesgando nuestra cultura, a nuestras creencias como pueblos. Entonces, eso hace también que siempre pongan la responsabilidad sobre la mujer, incluso para los métodos anticonceptivos convencionales, píldoras, dígase, inyectables o dígase implantes. Siempre se va hacia los métodos dirigidos más hacia la mujer. Entonces, eso también es muy importante, trabajar en desmitificar todas estas ideas que guardamos. Mauricio, Buenas noches con todos. Sí, tienen razón. En realidad, sí es mucho el sesgo que se da a nivel social sobre la anticoncepción, y más que nada que toda la responsabilidad hacen que recaiga sobre la mujer. Y eso también ha hecho que se comercialice los anticonceptivos de muchas formas, con todos los riesgos que estos conllevan. Los anticonceptivos hormonales tienen una tasa de riesgos elevadísimas, que pueden ir desde la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar, problemas de piel, problemas que pueden afectar a todo el ciclo hormonal, que si bien al inicio no son muy perceptibles, cuando estos se utilizan por muchos años, porque hemos visto mujeres que utilizan métodos anticonceptivos de años, píldoras o implantes que se colocan de manera repetitiva, hacen que su fisiología se modifique y se compliquen. Y las complicaciones cardiovasculares que les digo, en realidad son muy subdiagnosticadas, o sea, muchas personas no toman en cuenta eso. Y bueno, yo como médico de emergencias puedo decirles que en mujeres jóvenes he visto muchos casos de tromboembolia pulmonar,
y relacionadas en realidad con los anticonceptivos orales. Entonces, sí es bueno que pasar esta parte de la educación en prevención natal, no solamente a las mujeres, sino a los varones también, ya que la responsabilidad de pareja es una responsabilidad compartida y eso es parte de la educación y de las medidas de salud pública que deberíamos de estar implementando o se debería estar poniendo como un plan para ejecutarlo en un corto o a mediano plazo. Genial. Bueno, si no hay nada más, a nuestra doctora Andreita Gracias Ordóñez, darles también. las gracias por tremenda exposición, como siempre. Bueno, el miércoles les vamos a confirmar el taller del miércoles, ya todavía no nos confirman, si no nos veríamos el siguiente sábado. Por hacerles también un llamado a todos, por favor, las personas que deseen adherirse al movimiento, contáctense con los coordinadores, los directores provinciales de cada una de las provincias, cantones, y pueden hacerlo. Ellos los van igual a guiar qué es lo que tienen que hacer para que nos ayuden con eso, por favor, que necesitamos eh, estar ahí siempre activos y igual con la colaboración de todos ustedes. No sé, Pedro, de pronto, Sí, ¿deseas decir algo más aprovechar de antes de nuevo salirnos? para los legionarios que están presentes. Busquen ustedes, sus familias y amigos, nuevos legionarios que quieran adherirse al proceso. Quienes no lo son, son bienvenidos a formar parte de este proceso que busca cambiar la historia del país. Quiero contarles brevemente que el trabajo para la construcción de planes hacia las siguientes seccionales es algo importante que necesitamos hacer entre nuestros amigos, entre nuestros adherentes, entre los legionarios que se interesan en cada localidad. A esas mentes brillantes que generosamente nos aportan este proceso de formación. De nuevo, Andrea, muchísimas gracias. Joel, de nuevo felicitaciones por su participación y de nuevo recuerden que estamos aquí para romper el sistema. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el miércoles o el día sábado. Un gusto con todos. Así Y es, muchísimas hasta gracias luego. también por todo este Y momento y gracias. oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de conocimiento. Muchas Chao, gracias. buenas noches, gracias. Nos vemos para la Chao, próxima. chao. Excelente. Buenas noches. Buenas noches con todos, gracias.